Suma. La bacteria se llama Cronobacter, doctora. ¿Qué riesgos uno corre con esta? Ya me va a corregir, no me corrija. No, te voy a complementar. Se llama Cronobacter sakazaki. Wow. Que son 6 tipos de Cronobacter. Es una bacteria del grupo de los gérmenes gram negativos, pero eso es lo único que vamos a hablar raro. Y lo que tiene que saber la gente es que es una bacteria que ya está descrita en Chile. La gente de la Universidad de Concepción publicó en la revista Chilena de Salud Pública del año 2012 el primer reporte en Chile, o sea que esto no es desconocido. Por lo tanto, está la autoridad sanitaria encima de la búsqueda. ¿Cuál es la importancia de esta bacteria específicamente? Que es una bacteria que afecta específicamente a los niños pretérmino, a los bajo peso, a los lactantes menores de 28 días, a los niños que son inmunosuprimidos, a los niños que nacen con VIH. Los que más queremos proteger. A los que más queremos proteger, por supuesto. ¿Y qué les produce? Les produce un cuadro infeccioso generalizado que se llama septicemia, o sea que el germen anda circulando por la sangre, con muy graves consecuencias a nivel cerebral, meningio, produce meningitis, puede llegar a producir una enfermedad que se llama enterocolitis necrotizante, que significa que prácticamente se destruye el intestino, y es una enfermedad que produce cuadros agudos, pero también deja secuelas crónicas. Ahora, pero es gravísimo. Es gravísimo, doctora. pero pongámoslo en su lugar. En Estados Unidos, el año pasado, en todo Estados Unidos hubo muy pocos casos, entre 4 a 6. O sea que es muy bien, está muy bien que haya una pesquisa sobre esto, pero cuando se pesquisa es un cuadro que hay que tratar en forma precoz. Pero ahí llama la atención porque la leche en polvo que estábamos viendo estaba elaborada hace harto rato, Pediasure desde el 2015, por lo que señalaba la nota. Entonces, ¿ahí qué pasó? ¿Se echó a perder en el camino? ¿Se elaboró mal y entró esta bacteria? Aquí lo más importante es lo siguiente, y voy a repetir algo que he dicho muchas veces: el tubo digestivo no es estéril. Lo que uno consume, tú te puedes comer las frutillas del suelo, contaminadas con lo que sea. Pero el problema es que la reconstitución de las leches que vienen como polvo debe ser hecha, señora, con agua hirviendo, siempre, sobre 70 grados. Eso es, no sirve poner agua caliente del microondas, necesita ser agua hervida. Pero si hubieran utilizado agua hervida, ¿no se contagia? O sea, ¿no entra esta bacteria? A ver, ¿podrían haberlo evitado o no? Es que es más complejo que eso. Disminuyen las posibilidades. Si tú consumes una leche que hiciste con agua, que has disuelto con agua tibia, puede ser que entonces no haya la suficiente esterilización del material y por lo tanto la posibilidad de que lo que sea que esté adentro de ese polvo sea patógeno. Esa recomendación, doctora, es para siempre, o sea, para todo tipo de leche, independiente de este caso en puntual. Absolutamente. Porque puede haber otras bacterias, puede haber otros problemas. Absolutamente. Esta es una de muchas bacterias que hay en el mundo, que no seamos capaces de identificarlas todas, no significa que no Doctora, estén. nos preocupa que esta es la leche que se entrega en los consultorios. Sí, claro, pero también puede ser la leche que está puesta en el supermercado, de tal manera que aquí lo importante es lo siguiente: hervir el agua, no conservar las leches ya preparadas por más de 2 horas, dar a los niños, ¿cierto? Idealmente los más chiquititos, lactancia materna, leche líquida, o de frentón ocupar rápidamente el concentrado que uno prepara. Doctora, para no generar alarma, que justamente acá estoy leyendo que el subsecretario de Salud, Jaime Barros, dice que la leche purita que nosotros entregamos en los consultorios, ¿ya?, no es de esa marca. Estupendo. Con respecto a lo que tú estabas diciendo. Por eso la leche purita que se entrega en el consultorio no está incluida dentro de esta medida precautoria. Pero acá hay nombres y números de lote y cosas así. ¿Uno podría descartar que otros lotes estén contaminados o no? Claro, el hecho de poner número de lote, qué sé yo, implica trazabilidad. Eso significa que si yo detecté en un lote específico esa bacteria, entonces yo tengo que eliminar el lote completo, pero eso también genera una seguridad respecto a que otros lotes que han sido ya testeados están libres de contaminación. Así es que, para tranquilidad de las personas, lo que se está repartiendo en los consultorios y lo que se vende normalmente está sometido a esta pesquisa. Así es que tranquilidad a las personas, pero ¿cuál es el punto? Que si llegara a tener
manifestaciones de infección, un niño pretérmino que haya recibido leche en polvo, es mejor que lo lleven a consultar para que sea examinado. Pero podría tener algún tipo de síntomas como los que usted mencionaba, Digestivos, pero básicamente. grave, o puede ser un malestar estomacal, una indigestión menor. Va desde el espectro desde un cuadro leve hasta un cuadro grave, pero uno no va a esperar que sea grave para llevarlo. Siempre en caso de alerta es justamente eso, tenga noción de que cualquier cosa que se aleje de la normalidad es mejor pesquisarlo y tenerlo en observación más precozmente que más tarde. Doctora, tenemos muy buenas preguntas en las redes sociales. A ver, vamos a ver un tuit que nos acaba de llegar justamente para... Ahí está, dice Camila Cortés. No se puede hacer leche con agua hervida, mata las vitaminas. Tiene que ser hervida tibia. Qué buena Incluso pregunta. en el envase sale eso. ¿Es así? ¿Es así? Hervida Lo tibia, ¿qué es importante eso? es que se hierva, que suba de 70 grados. Que se hierva significa que aquí en Santiago tiene que estar a 100 grados. A 98, claro. claro. Que lo- Evidentemente que si uno echa directamente desde que está haciendo gorgorito del agua a la leche, Mata va a todo. sufrir algunas modificaciones y eventualmente, tiene toda la razón, se inactivan no solo las vitaminas, las proteínas, muchas otras cosas, pero una cosa por la otra. Pero porque entonces- en el fondo Hay que esperar un el poco después, bacteriológico es neutralizado en el fondo por el hervir el agua. Pero también tenemos que aceptar que eso modifica... Entonces, ¿cómo la- hacemos exactamente? Pero que se Hacemos enfríe la hervir hervida, que y se después enfríe, pero un empezamos que se ratito entibie. y luego se prepara. Ok. Pero Claro, no esa es la dejarla solución. preparada esa leche por ningún motivo al aire expuesta, ¿cierto? Por ningún motivo para probar la temperatura, Sí. chupar la Sí. mamadera. Eso, aunque parezca de perogrullo, nosotros estamos Doctora, contaminando con nuestros gérmenes de la boca la si uno, mamadera. por ejemplo, la prepara y luego la hierve ya preparada. No, ahí- No, eso es como un despropósito, porque tú estás sometiendo a un proceso que, bueno, Ian te podrá decir mejor que yo, que no corresponde. Lo que tiene que ocurrir es que tú prepares la leche con agua hervida directamente y eso se conserva hasta 2 horas o, si está refrigerado, un poco más, pero Ya. dentro del día. Ya. Eso es. Pero es no verdad que- prepararlo con agua tibia sin hervir. Eso Ya, es lo pero importante. es verdad que cuando hierve el agua y se pone encima, ¿pierde las propiedades la leche, las vitaminas? Pero si es que cualquier cosa que tú pongas a hervir va a hacer que se desnaturalicen las proteínas y eso significa que cambia la conformación de la y molécula. más tiempo, Claramente más se cambia. pierde, porque Claro. la pasteurización justamente es calentar durante muy pocos segundos para matar lo máximo de gérmenes y después bajar al tiro. Pero en la casa no podemos hacerlo porque no tenemos los instrumentos para calentar rápidamente y después bajar muy rápidamente. Exacto. Lo que se hace en la industria. Por eso la leche que viene en Tetra Pak, ¿cierto? Viene ya pasteurizada, que Sí. es Claro. este Proceso, formato claro. de un golpe de calor, golpe de frío y Sí. se acabaron los gérmenes. El punto es que cuando tú abres un Tetra Pak, ¿cierto? Y lo dejas al aire, No. ya se contamina luego. Ya es otra Por cosa. lo tanto, Sí. eso también tiene que ser manejado Doctora, en esas ¿y condiciones. Cronobacter, esta bacteria, puede estar en otros alimentos también? Mira, está descrito ¿O que no? se haya encontrado en algunas otras cosas que sean como polvos, porque se conserva como esporas. Entonces, eventualmente puede estar en otras partes. De hecho, se considera que es una bacteria oportunista, o sea, que aparece, ¿cierto? Y va a producir sus efectos en las personas que son más vulnerables. Claro, Claro. se hablaba, doctora, de que se asociaba a infecciones intrahospitalarias, que a veces También. escuchamos de eso, ¿no? Claro. Infecciones que se generan al interior de los hospitales. ¿Y por qué? Porque ahí también se concentran las personas más vulnerables. Claro. Personas que están ya con una infección, que ya están desgastados su sistema inmune, que tienen enfermedades. Doctora, es Sí. clave lo que usted está diciendo, no es lo mismo agua hervida que hirviendo. Entonces sí. ahí para que la gente le quede claro, porque nos están llegando muchas preguntas a las redes sociales sobre eso. Pero me parece estupendo. Lo que hay que hacer entonces es precisar los términos. Para hacer una correcta preparación de la leche para los niños a fin de evitar estas infecciones, el agua debe hervir. Deje usted que se entibie un poquitito, que se enfríe un poquitito, prepare la leche y se la da al niño cuando tenga una temperatura suficiente que usted la prueba en la muñeca, clásica, no sí. chupando Chupando. la mamadera. Doctora. Porfi. Nosotros nos preocupa precisamente los niños porque son lejos los más preciados de la casa y los más vulnerables de la casa. Entonces, Y los ancianos. Y claro, y los ancianos. Pero ¿cómo funciona el sistema? ¿Cómo nosotros estamos resguardados como ciudadanos? Es decir, sale esta leche a la venta y obligatoriamente hay alguien que la fiscaliza o es cuando queda una escoba, se detecta una situación determinada y ahí se estudia cuál podrían ser los que vienen dañados o con bacterias. Mira, hay
exigencias que la autoridad sanitaria le pone a la gente que expende estas leches. Hay un registro sanitario y hay dentro de esas exigencias la pesquisa periódica de ciertas muestras que tienen que someterse, que no son solo para este tipo de gérmenes, para muchos otros. O sea que hay una actividad proactiva de la autoridad sanitaria. Pero básicamente son las personas, son los usuarios los que tienen que saber exactamente que frente a cualquier modificación del color, del olor, de la consistencia en la que vienen los alimentos, tienen que rápidamente alertar. Doctora, una situación como esta obviamente que genera inseguridad aquí. Verónica Toro pregunta, ¿se puede dar a niños de 2 años leche líquida, no en polvo? Por supuesto, ¿Sí? por supuesto. ¿Desde qué edad se puede hacer eso? Desde siempre, si la ¿Desde leche siempre? líquida, Sí. pero Sí. claro, si la leche líquida es lo que la ¿Pero qué madre compramos le leche en da polvo, al entonces? hijo. Lo que tiene Mari. No, que se refiere a la que viene en Tetra Pak, por ejemplo. Como esa es la pregunta. Claro, o sea, claro. como si se puede... Tetra Pak. La leche que consumimos los Claro. adultos, si se le puede dar a Claro, los lo que niños. pasa es que hay- normalmente se asocia a que a las guaguitas más chicas no se le puede dar esa leche líquida, sino que la leche Exacto. en polvo, y de hecho hay cierta leche en polvo como para las guaguitas más pequeñitas, pero eso tiene que ver con agregar más nutrientes, ¿no? Tiene No que necesariamente ver, la claro, leche líquida la vaya a tiene hacer que mal. ver con la digestibilidad de les la cae leche, mal la pero líquida. quiero explicarles que hace 50 años atrás, en donde no existía ninguna de estas leches sofisticadas, lo que tomaban los Leche niños de era la leche vaca. de la vaca. Yo la tomaba Claro. piel De ahora cuando hecho, era sí, chico. claro, es verdad. de hecho, Mal, hay no una pasa nada. discusión ontológica muy importante si acaso los humanos tienen que tomar leche de vaca, Sí. ¿cierto? Hay toda una discusión al respecto, hay animalistas que son, ¿cierto?, los que defienden que no se tome leche, pero nosotros, la gente de medicina, sostenemos que es una buena fuente de proteínas, de calcio, ¿cierto? Y un Más buen cuando alimento. niño, además. Y Oiga, que sí pueden tomar leche líquida. Doctora, esto nos cala bien hondo porque tiene que ver con nuestros hijos y a las mamás nos preocupa y nos ponemos en alerta inmediatamente. Y a mí me llama la atención lo que se demoran en testear la leche en el mercado. Esto es normal porque estamos hablando, ahí veíamos Purita, es una leche que estaba desde el 2016 y de la Pediasure desde 2015. ¿Esto es normal que se demoren tanto en testearla? Pero si es que los alimentos tienen una fecha de caducidad y vencimiento, de tal manera que si tú te fijas, todo tiene que estar puesto desde el momento de la elaboración y cuando viene su fecha de caducidad, y eso es lo que se tienen que fijar las personas. La trazabilidad, te vuelvo a decir, María Luisa, es lo que genera la tranquilidad respecto a que, independiente de que tú se haya producido antes o entre medio del periodo de caducidad, tú puedes saber de dónde vino y cómo se elaboró. Muchas veces hemos tenido ejemplos, valga la redundancia, por ejemplo, cuando hubo quesos contaminados y se llegó a demostrar que la cuchilla de la cortadora de queso era la que estaba contaminada con listeria, por ejemplo. Sí. O sea, esto es, todo lo que tenga que ver con la elaboración de alimentos es súper delicado. Y yo creo que nosotros tenemos un sistema sanitario bastante eficiente al Sí. respecto, pero quiero poner de relieve que mucha de la elaboración, por ejemplo, de los alimentos a la pasada, en la vereda de la calle, Eso es el más no cuentan peligroso. con ninguna Sí. medida No, real. no hay que comprar sushi a la salida del metro. Sí, por favor. No, o sea, bueno, claro. si uno hiciera un testeo Pero está bacteriológico lleno. de Sí, eso, es encontraría un zoológico. Claro. Entonces, aquí creo que hay que darle tranquilidad a la población en Pero, el sentido de que se está de haciendo hecho, la pesquisa como Ahora corresponde. se detecta antes de que haya casos de enfermedad. Sí, o sea, sin duda, es una detección Es una proactiva. detección precoz, podríamos decir, ¿no? Claro, y preventiva. Y doctora, preventiva. ¿esa bacteria se podría desarrollar después, una vez que está en el almacén? ¿O ya se desarrolla sale una de la vez que- empresa adentro ya? No. Viene con el producto en general. Sí. A menos que la contaminación sea porque el envase fue vulnerado, en cuyo caso Ok. eso Ah, uno también. siempre ha recomendado que todos los alimentos que uno consume y que compra tienen que venir con su envase indemne, Claro. porque Ok. si no, no hay cómo asegurar que no hayan tenido contaminación de la peor especie. Sí. Doctor, tenemos otra pregunta con respecto a la leche, la revisamos a continuación. Ahí está Stephanie Galvez, dice, yo hago la leche nido, mitad agua hervida, mitad agua fría. Ay, qué buena ¿Tiene pregunta. alguna contraindicación? Claro, lo que pasa es que ahí tú estás, y es lo mismo que cuando uno dice no consuma agua de la llave, pero consume el hielo del refrigerador.
aquí si tú estás preparando la mitad de agua hervida y la mitad de agua de la llave, estamos en las mismas condiciones que si todo estuviera hecho con agua de la llave. Claro. Ah, Claro, oye, contamina. eso es típico. Uno Sí. siempre lo hace. Uy, está muy caliente, le echa agua a la llave. Pero ahí, Ahí la contamina todo. recomendación, Lo que hay la que tener recomendación agüita es lo hervida, siguiente. fría. No, la recomendación es lo siguiente: hervir el agua, preparar la leche y sumergir el biberón, la mamadera, en agua, En agua fría, fría. o que le Baño caiga el María. agua pero tapada, sin que, Bien, sin, buen que dato. sin que el agua de la llave toque el chupete. Está esa Oiga, otra opción, ¿eh? La de que tú hierves agua y la dejas enfriar. ¿Se vuelve a contaminar? Sí. Bien. Se vuelve a Sí, contaminar. no, Tenía la duda no, con eso. claro, no. En materia de preparación de alimentos para los niños, la preparación es instantánea, la utilización es en el aquí y el ahora, no se guarda, no se ventila, no se deja ahí que se contamine. Ojo con esto, Uno uno lo hace harto guarda, eso, ¿ah? claro, uno Dejar el agüita dice, enfriar. sí, yo guardé la mamadera en el refrigerador, sí, al lado de las betarragas con tierra. Ah, ay. Ah, que alguien, Contaminación cruzada, ¿no? me Sí. muestre su refrigerador y que Toda no la tiene razón. los antibióticos y la mamadera al lado de Y que las verduras con tierra. Son los errores más comunes que uno Claro, comete, no se da por cuenta. supuesto, por supuesto. Y yo, cuando Pero es tenía mi perdonable. restaurante, muchas veces la mamá se acercaba para, ya, ¿me puedes calentar la mamadera en la microonda? Porque ya nosotros vamos a comer al restaurante, todo bien, pero la guagua también va a Sí, tener hambre. claro. Entonces Claro. salen de Sí. la bolsa la mamadera que Sí, ya claro. está preparada desde no sé cuántas horas y después tenemos que calentarla dentro de la cocina donde pasa de todo, la mamadera para la guagua. Entonces, más o menos ahí, ¿no? No, ahí estamos complicados porque en realidad el concepto es manos limpias para elaborar los alimentos, agua hervida, mantención de la mamadera en un lugar, puede ser el paño de cocina recién planchado, ¿cierto? Que uno deposite ahí en una especie de área limpia todo lo que tenga que ver con lo que el niño va a consumir. El lactante no puede estar preparándose sus alimentos al lado de donde se pelan las papas. Claro. Sí, ese es un concepto bien importante. Y no conservar las cosas 2 o 3 horas como mucho. ¿Y la microondas está bien El para microondas calentar? no esteriliza las cosas porque Ok. no hace que hierva el agua Ah. dentro de la mamadera. Claro. ¿Sí? Entonces va a entibiar, pero no va a esterilizar, no va a Doctora, pelear con los gérmenes. Pero ¿qué tan extremo hay que ser con el tema de la esterilización de las cosas que uno usa para la guagua? Se lo pregunto porque Claro. obviamente que hay máquinas especiales para el chupete, para la mamadera, etcétera, pero también hay gente que dice tampoco hay que ser tan extremo porque los niños necesitan ir desarrollando un sistema de defensa respecto a bacterias, qué sé yo. Sin duda. El tracto digestivo es una de las principales formas de vínculo de la persona con el medio y eso significa que si yo estoy consumiendo alergenos, lo que está ocurriendo, ¿cierto? Es que yo estoy estimulando el sistema inmune, por lo tanto, todo el día los niños que están, ¿cierto?, tocando cosas y llevándose las manos a la boca están generando una inmunidad de recuerdo. Por lo tanto, está bien, eso es correcto. No que sea masivo, ¿cierto? No que metan la mano al basurero, pero sí que estén todo el día generando eso, está muy bien. Bien, doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿ah? Y por aclarar muy tantas bien. dudas. Gracias. Ok, Gracias, muy doctora. bien.